cuore maldecías a los malos, a los poseedores de la fuerza, y en esa tragedia fortificabas tu fe iconoclasta y rebelde, inmaculabas tu alma, tomabas de los cercos de nuestro camino libertario a mano llena todas las flores de la gran redención y las apretabas contra el tuyo pecho, con todo el arrebato de tus 14 años. En este baldío de la calle Rawson al 900, se levantaba hasta hace muy poco el edificio que había sido habitado por el jefe de investigaciones de la policía de la capital, el comisario Eduardo Santiago. En plena ola de violencia, el jefe policial había dicho con sorna: no me va a pasar nada. En menos de 24 horas, Di Giovanni voló literalmente la casa. Bueno, yo lo conocí a Severino en 1928. En ese entonces estaba trabajando como tipógrafo en una imprentita que había en Lanús, que no recuerdo cómo se llamaba el dueño. Y bueno, desde ahí para adelante no tuvimos una amistad muy profunda, pero nos veíamos muy a menudo. Se discutía el problema de la libertad, no precisamente de la violencia. La violencia es la última ratio, ¿no? Cuando ya no hay más que discutir, cuando ya no hay más que esgrimir en defensa de lo que no tiene defensa, como es la injusticia, yo creo que a veces la violencia es necesaria. Indudablemente este hombre fue un caso lamentable en la historia de nuestro movimiento. Un hombre extraviado y un producto de la Primera Guerra Mundial. Es decir, perdida la concepción de los valores humanos, del derecho a la vida, de no atacar así nomás inconscientemente a cualquier persona. En el nombre de nosotros decíamos que todo el mundo pueda decir lo que piensa, sin agraviarlo y sin agredirlo y sin imponerle nuestras ideas. Después de la ejecución de Sacco y Vanzetti, el cigarrero Bernardo Gurevich intentó sacar al mercado una marca de cigarrillos de bajo costo para obreros, con el nombre de los mártires de Massachusetts. Di Giovanni se ocupó de hacerlo desistir de su idea con el método que habitualmente utilizaba. El primer gran atentado de Severino Di Giovanni lo comete aquí, en el corazón económico de Buenos Aires, lo que es hoy la City. Y precisamente las bombas las pone en el Citibank y en el Banco de Boston. La bomba del Banco del Boston no estalla, para algunos milagrosamente, pero sí la del Citibank. Y el saldo fue de terror: 2 muertos y 22 heridos. Hasta los propios anarquistas con el tiempo repudian esta acción violenta de Di Giovanni. E incluso la policía, que en principio dudaba sobre la calidad y el autor, inmediatamente en contacto con otros anarquistas, dice que fue Di Giovanni verdaderamente el autor de estos cruentos atentados. Y tanto estupor, tanta indignación causaron estas explosiones y estas muertes, que los propios anarquistas se manifiestan en contra de esta violencia ciega. El primero en hacerlo fue Rodolfo González Pacheco, desde las páginas de La Intorcha. Hasta ese momento, González Pacheco mantenía una actitud tolerante hacia Severino. Y luego también lo enfrentan Emilio López Arango y Diego Abad de Santillán. Estos lo hacen desde el diario La Protesta. Y Abad de Santillán dijo: de los muchos problemas de esta época, uno de los más graves fue la presencia y la acción de un joven italiano, Severino Di Giovanni, cultor de la violencia, que lo mismo pone una bomba en el consulado italiano o en un banco que realiza un atraco. Pretendía que se lo reconociera en su calidad de anarquista y nos rehusamos enérgicamente. Además, desde las páginas de La Protesta iniciamos una campaña contra el terrorismo indiscriminado.
El hombre común ya no vivía la peripecia política con alma y vida como en los tiempos de Alem, como en los tiempos de las grandes luchas por el poder. Ahora se interesaba por el fútbol, por las hazañas de la mafia o por la incipiente radiofonía. La política, es decir, la cosa pública, la de todos, estaba siendo delegada a quienes hacían profesión de ella, fuera cual fuera su divisa. Contribuían a este proceso de alejamiento los fascistas criollos, con Leopoldo Lugones a la cabeza, que desprestigiaba sistemáticamente el sistema democrático. La frivolidad, la improvisación, la irresponsabilidad estaban apareciendo como característica predominante de cierta fauna argentina, cada vez más difundida. Una pereza por ocuparse de las grandes cuestiones nacionales la dominaba. En última instancia, el viejo se ocuparía. Ya había transcurrido más de la mitad de 1927. La policía nunca estuvo tan cerca de los pasos de Di Giovanni. Había abandonado la casa de los Scarfo y un carrero amigo se ofrece a mudarlo con sus muy pocas pertenencias y su familia aquí, a esta casa de la calle Homero, el 250. Y es aquí, exactamente aquí, donde planea los atentados más terribles, más despiadados de su vida de anarquista. Simón Radovitzky estaba preso en la cárcel de Ushuaia desde 1910. Había asesinado al jefe de policía Ramón Falcón. El director del penal de Ushuaia, Juan José Piccini, era un símbolo para el odio anarquista de aquellos días. Y Di Giovanni preparó una encomienda con un mecanismo que al abrirse produciría una gran explosión. Paulino Scarfo es el encargado de enviar el paquete cuya boleta declara que contiene alimentos. Piccini sospecha algo y hace abrir el regalo en el patio de la cárcel. Allí estalla la bomba. Si bien Di Giovanni no logró sus objetivos, esta era una clara advertencia de que era capaz de todo. Era nihilista, un hombre de costumbres personales sobrias. No fumaba, no bebía, era un lector, tenía más de 5.000 libros en su biblioteca. Y algo que permanentemente repetía: mi piedad, hay que ser implacables con aquellos que son mis enemigos. Cuando en el año 1938 la familia Morovic se muda a esta casa de la calle Homero 250, todavía en el sótano había cientos de cápsulas hervidas y de balas de todo tipo. El 23 de mayo de 1928, nuevamente el infierno. Hacía pocas semanas se había inaugurado el nuevo consulado italiano en la avenida Quintana 475. El cónsul Italo Capani trabajó íntimamente ligado a orden social de la policía de la capital, a quien le hizo conocer todos los detalles de los elementos que eran buscados por considerarlos peligrosos. Di Giovanni y su gran amigo José Romano decidieron actuar y ambos ese día se encaminaron hacia el consulado, donde Ramé, tal como lo apodaba Severino a su compinche, dejó una valija con un artefacto explosivo. Los resultados fueron terribles: 9 muertos y 34 heridos. La Nación describió el atentado de la siguiente manera: el mostrador, hecho añicos, cayó sobre los empleados y encima de ellos los demás restos de los muebles y todas las personas que se encontraban en el reducido local, las que fueron lanzadas por la ráfaga de gases del explosivo hacia el mismo sitio, formando así un montón informe. Y sobre todos los restos y personas cayeron inmediatamente grandes trozos de ladrillos de los tabiques, los escombros del cielo raso, fragmentos de cristales, ofreciendo así el conjunto un cuadro aterrador. Pero ese 23 de mayo se transformaría en un verdadero raír para Di Giovanni Romano. La bomba en el consulado explotó pocos minutos después de las 11. A las 12:30 colocaron otro artefacto en la farmacia de Aristóbulo del Valle y Almirante Brown, del barrio de La Boca, propiedad del presidente del comité fascista de la zona, Benjamín Mastronardi, cuyo pequeño hijo inocentemente vio el maletín que habían dejado en el local y lo abrió. La ayuda de Dios
hizo que esa maniobra desarmara el mecanismo. Bueno, la de Giovanni es la mala violencia en un hombre magnífico, porque fíjese usted cómo es el problema. Giovanni era un hombre selecto, yo le podría decir excelente hombre como persona. Se puede hablar de todo, de su oficio, de sus amores, de su afán de estudio, de su autodidactismo. En fin, todo es extraordinario. Ojalá hubiera mucho hombre como Di Giovanni, digamos, como persona. Pero Di Giovanni, naturalmente, que vive en una época en donde la represión es lo fundamental. La violencia de ninguna manera, y la de Giovanni menos. La de Giovanni era la extrema, podemos decir, ya no hay nada como la de salvo las torturas que no la aplicaban, en lo demás actuaban igual que sus enemigos. Si hay que matar a un traidor, se lo mataba. Si hay que asaltar un banco, se lo asaltaba. Si hay que hacer un atentado a un canalla fascista, pues se hacía el atentado. Es decir, en la forma, digamos, más extrema y más negativa de la violencia de hombres que personalmente eran un dechado de virtudes. Amantes, padres, estudiosos, trabajadores, disciplinados. Así era Di Giovanni. Sin embargo, terminaba matando a la gente. 26 de mayo de 1928. Bomba en el barrio de Almagro, en la casa del teniente coronel italiano César Alfetra. En los primeros meses de 1928, Di Giovanni había recibido una importante partida de dinero de anarquistas italianos, suma que destinó para alquilar una casa en Lomas del Mirador, en las afueras de Buenos Aires. En esa vivienda instalaron un arsenal para la fabricación de explosivos y sirvió además como refugio después de la realización de cada atentado. Pero la suerte comenzó a hacerle esquiva a Severino. El 31 de mayo de ese año, un chico, corriendo una coneja que se había escapado de su jaula, ingresó en la casa en ese momento deshabitada y descubrió el lugar, salvándose por milagro, ya que las distintas entradas estaban protegidas con mecanismos que estallaban cuando se activaban. La policía allanó la finca inmediatamente y a partir de ese hecho, Severino comenzó a escapar en forma permanente de sus perseguidores, cambiando de casas y de nombres. Hay una famosa anécdota donde Severino iba en tren porque él nunca disimulaba, era el hombre más perseguido del país, pero él nunca se cubrió la cara. Yendo en tren, se durmió en el tren a La Plata y frente a él estaba Alfredo Palacios. Y Alfredo Palacios lo despertó, lo reconoció por la foto, lo despertó y le dijo, ojo que lo pueden descubrir. Es decir, había gente anónima también que lo ayudó mucho a Severino Di Giovanni. Es decir, de los altos ninguno, de los altos intelectuales ninguno. Son notables los dos testigos del fusilamiento de Severino Di Giovanni, Enrique González Tuñón, el poeta, hermano de Raúl, y Roberto Arlt, que justamente estuvieron como periodistas en el fusilamiento de él, y realmente se trasluce una gran simpatía por el hombre que va a ser fusilado. Y después, yo lo que me atrae más de Severino Di Giovanni, y por eso inicié largo y realmente un trabajo muy complicado para mí, porque era ir detrás de la sombra de alguien que pasó en la historia argentina como un delincuente. Y yo lo he descrito en el prólogo, es decir, el intelectual que más ayudó a enterrar la memoria de Severino Di Giovanni, a cambiar su aspecto, fue Ernesto Sábato, donde en su libro sobre héroes y tumbas lo pone como un hombre que vestía camisa de seda, es decir, que robaba para sí mismo y no para la causa, es decir, no para su causa. El Severino realmente todo el dinero que logró fue, él vivía pobremente, vestía pobremente, todo lo que logró en los asaltos lo hizo para la edición de libros, para la preparación de otros atentados, es decir, o para alquilar refugios para él y para sus compañeros. 14 de octubre de 1928. Bomba en el buque Apipé fondeado en el Riachuelo, en medio de una huelga contra la empresa Nicolás Mianovich. El artefacto fue desactivado antes de estallar. 10 de 1928.
Bomba en la catedral.